Muy buenas noches a todos y todas. Soy Lourdes Leiva y me resulta muy grato darles una cordial bienvenida a la inauguración de este programa de entrevistas en vivo que comienza hoy, 7 de abril de 2022. En el marco del objetivo de alcanzar la calidad de la educación superior, CES viene contribuyendo desde hace 8 años con dos líneas de trabajo en la empresa. Una es el diseño de carreras profesionales y la otra es la promoción de la investigación. Desde hace 8 años hemos ido creciendo y brindando consultorías, programas de formación continua, especializada, programas de divulgación científica en convenio con universidades cubanas. En este marco de crecimiento es que surge este programa de entrevistas en vivo con la participación de expertos nacionales e internacionales, ¿no? Que vienen a contribuir con el análisis de propuestas y tendencias relevantes que puedan dinamizar la discusión sobre la investigación científica en nuestro país, que tanta falta nos hace. Pero haber llegado hasta acá no es un trabajo individual ni de un grupo pequeño. En realidad quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a todos nuestros alumnos y exalumnos de los diplomados del 2018, 2019, del 2020, también a los alumnos y exalumnos de los cursos de formación continua, ¿no? Ellos nos acompañan siempre. También, por supuesto, los institutos y universidades que confiaron en nosotros y nos permitieron brindar algunas consultorías, ¿no? Gracias por la confianza. Todos ustedes han hecho posible que se mantenga y crezca y por supuesto que forman parte muy importante de nosotros. Por supuesto también hay que agradecer al staff de consultores y consultoras que nos acompañan todos estos años, personal muy calificado y personas muy comprometidas con el país y con la educación, ¿no? De hecho, la mayoría de ellos va a pasar como entrevistado por este espacio. Tal es el caso del excelente y destacado investigador y docente, el doctor Cifredo Chiroque, que es el encargado de inaugurar este programa de entrevistas en vivo. Realmente es un gran honor contar con él. Ya todos lo conocen, ¿verdad? Está muy presente en toda la jornada magisterial en el Perú, ¿no? Y también ha estado muy presente en el camino de CES. El doctor Chiroque trabajó con nosotros para el primer diplomado en didáctica de educación superior en el 2018, con el módulo de investigación. También en la segunda versión, el segundo diplomado en didáctica de educación superior en el 2019, y estos dos diplomados, por supuesto, en convenio con la UNIS de Cuba, ¿no? La Universidad de Saint Espíritus. Pero también estuvo con nosotros en el planeamiento y ajuste de la propuesta de diplomado en investigación científica que desarrollamos en los años 2019 y 2020. Una propuesta que venía de la Universidad del Oriente y de la Universidad de La Habana y que realmente sufrió ajustes muy adecuados con la participación del doctor Chiroque y de otros investigadores peruanos también, quienes analizaron el planeamiento con en ese momento el coordinador del diplomado, el doctor Ángel de Roncelle. También estuvo el doctor con nosotros en una consultoría para la Universidad Nacional de Trujillo, para la Facultad de Microbiología, justamente abordando el tema del desarrollo de competencias investigativas, ¿no? Ha estado con nosotros en otras cosas también, como una consultoría para lumbreras. Realmente es alguien que ha acompañado el crecimiento de CES y por eso estamos muy agradecidos y también estamos muy felices de poder constituirnos en un espacio
para que siga difundiendo todas las ideas, ¿no?, y los conocimientos que tiene. También debo presentar ahora a la doctora Elena Medina. Ella es cubana y también nos ha acompañado desde el 2018 con varios proyectos en CES, ¿no? Ella será la conductora de los programas de la línea de investigación. La doctora Elena ha trabajado con nosotros también primero como jurado de los trabajos finales en el primer diplomado de didáctica de educación superior, luego como docente en el módulo del segundo diplomado en didáctica de educación superior. También trabajó con nosotros en la especialización en investigación educativa en Camaná, Arequipa, para el Instituto La Inmaculada, ¿no? Donde también compartió escenario con el doctor Chiroca, que también fue docente para la parte de investigación. Ella ha sido, en realidad, ha jugado un papel muy importante en el diplomado de investigación científica, donde dedicó varias horas de asesoría individual a los participantes. Eran trabajos a veces de amanecida, ¿no? Pero en realidad creo que todos salieron muy satisfechos. También fue tutora para el curso de bibliometría y visibilización científica y redacción científica en el diciembre del año pasado, en que hicimos una consultoría para la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, realmente es una situación de mucha alegría, ¿no?, poder contar con la doctora Elena en CES. La doctora Elena es una especialista en investigación, en pedagogía, ha sido directora de investigación, ¿no?, docente de metodología de la investigación, entre otros, es cubana, ¿no?, tiene varias publicaciones científicas. En realidad, tanto el CV del doctor Chiroque como el del doctor Elena son inmensos, ¿no?, pero sobre todo son dos personas muy comprometidas con la educación, con la investigación y con CES. Entonces, sin más, ahora sí, lo que todos esperaban, damos el pase a la doctora Elena para que demos inicio a la rueda de entrevista y también para escuchar lo interesante que nos tiene que comunicar el doctor Cifré. Adelante, doctora Elena. Gracias, doctora Lourdes. Buenas noches a todos. Como bien lo ha anunciado la doctora Lourdes, gerente de CES, hoy contamos en la sala con la grata presencia del doctor Cifredo Chiroque, sociólogo perteneciente a la Pontificia Universidad Católica del Perú y pedagogo del Instituto de Física Teórica Sao Paulo, Brasil, con especialización en investigación educacional, Colombia, políticas magisteriales, Universidad Estadual de Río de Janeiro y planificación de proyectos por objetivos e impactos, Cuba. Se ha desempeñado como docente de universidades públicas y privadas en escuelas de posgrado, fundador y presidente del Instituto de Pedagogía Popular, miembro de la Sociedad de Investigación de la Educación Peruana, miembro del Consejo Nacional de Educación y miembro de Foro Educativo. Ha trabajado como consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas referidos a educación, política magisterial, formación docente y otros. Ha desarrollado investigaciones a nivel nacional e internacional y ha dirigido los procesos de diseño curricular a nivel nacional, regional y local en los niveles de educación básica y superior. Cuenta en su haber con más de 80 publicaciones en los últimos años en revistas científicas internacionales, libros y memorias de eventos científicos, participación en varios eventos científicos de carácter nacional e internacional. Ha coordinado y participado en equipos de investigación en Colombia, Perú, Argentina, Holanda, la OEA, entre otros. El doctor, como bien hemos dicho en su síntesis, es experto en currículo e investigación científica, por lo que vamos a estar conversando en la noche de hoy esencialmente sobre el desarrollo de competencias en la educación superior. Durante el conversatorio, el público que nos escucha
podrá ir elaborando preguntas para una vez finalizada la intervención del doctor, la puedan realizar y que éste entonces pueda ir evacuando esas preguntas. Damos por tanto la bienvenida al doctor Sigfredo Chiroc y les reiteramos que es un placer inmenso contar con usted, doctor. Por tanto, quisiéramos conocer inicialmente su opinión acerca de por qué resulta relevante la formación investigativa en el currículo de los futuros docentes. Le damos la palabra, doctor. Sí, muchas gracias al CES, a Lourdes y también a Elena. Quiero responder a la primera pregunta que me están haciendo sobre la importancia de la investigación en educación superior. Sin embargo, le agregaría en educación superior pedagógica, aunque, digamos, también es válido para la educación superior en general. Yo tengo como que 4 elementos genéricos para señalar la importancia. En primer lugar, nadie discute a estas alturas de que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que ver mucho con el futuro de la humanidad y con el control político de la humanidad. Yo iría no solamente con el desarrollo de la humanidad, sino también con el control político, ideológico de la humanidad. En esta pandemia, por ejemplo, quienes han sido los que más se han beneficiado han sido los grupos de poder. Y los grupos de poder se han visto favorecidos por su capacidad investigativa en la producción, por ejemplo, de la vacuna contra el COVID-19. En la medida en que han controlado la producción y han controlado la comercialización de la vacuna, se han enriquecido enormemente más de lo que han podido. Pero de paso, también han salvado a la humanidad de esta pandemia. Yo diría esas dos cosas. La investigación sirve para el desarrollo de la humanidad, pero al mismo tiempo para el control de la humanidad por los grupos de poder en la medida en que estos controlen la producción y la comercialización de ciencia, de tecnología y de innovación. Los países pobres pasamos a ser simplemente consumidores de lo que ellos producen, del conocimiento científico, del conocimiento tecnológico, y se conforma un nuevo tipo de dependencia política, ideológica y de control de la humanidad. Esa es una primera idea genérica. Una segunda idea, también general, es que para salir el Perú del subdesarrollo, de la pobreza, de la injusticia, necesita aumentar su producción, aumentar su productividad, quebrar las injusticias sociales, quebrar las inequidades, las desigualdades existentes. Y esto es imposible sin el manejo, la producción de ciencia, tecnología e innovación. En
ya hace 50 años, justamente se dictó la ley 19.326 en el Perú, donde por primera vez se aceptó una reforma educativa con enfoque popular. La reforma educativa que hizo Velasco Alvarado. Y una de sus finalidades claves era el quebrar lo que en esa época llamaban la dependencia científica tecnológica. La dependencia científica tecnológica que tenía que ver con el crecimiento de la investigación. Recordarán quienes tienen más de 50 años que en esa época se trajeron a nuestras instituciones educativas de educación básica, ¿no? Se trajeron lo que se llamaban los módulos húngaros. Y en cada institución educativa se creó un núcleo de investigación. Claro que apenas quebraron esa revolución velasquista, también se vino abajo no solamente los gérmenes de investigación en educación básica, sino también se vino abajo el INIDE, que era el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación Peruana, ¿no? Se trajeron abajo esa institución de carácter investigativo de más alto nivel. Yo tuve la oportunidad de ser trabajador de esa institución, por eso me ven que ya tengo más de 50 años. Cuando estaba en el INIDE estaba con 25, 30 años, ¿no? Ahora estoy con base 7, ¿no? Entonces, el Perú, para superar la dependencia, necesita crear también nuevas instituciones. No por algo, varios países han creado ministerios de investigación. Y en el Perú también se quiere crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Justamente porque del manejo de la ciencia y la tecnología va a salir una nueva perspectiva de independencia y de salir de la dependencia científica tecnológica. Un tercer elemento que me parece que denota la importancia es el mismo ejercicio de la ciudadanía. Es imposible hacer un buen ejercicio de la ciudadanía si la gente no tiene criticidad frente a los hechos, si se deja manipular por los medios de comunicación. Y un buen ingrediente justamente de prevención contra la manipulación mediática o contra la manipulación de los medios de comunicación es la investigación. Generalmente los investigadores somos hipercríticos. Tenemos una dosis muy alta de criticidad. La investigación resuelve problemas de conocimiento y por eso somos críticos. Nunca estamos contentos con el conocimiento que tenemos, sino tenemos que tender a estar creando o recreando nuevo conocimiento. Y por eso es que el mismo ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con el crecimiento de investigación. Por ejemplo, a nivel de masas, están de moda un conjunto de mensajes falsos, ¿no?
que vienen a través de los Facebook, el Face, a través de la información social, de los medios masivos de información social, ¿no? Los WhatsApp, etcétera. Y muchas gentes se dejan manipular de esa información falsa, ¿no? No por gusto, por ejemplo, en el actual conflicto o guerra que hay entre Rusia y el occidente capitalista, una de las cosas que ha hecho el occidente es dejar de lado toda comunicación que venga de la Unión Soviética, ¿no? La radio y televisión que viene de Rusia, disculpen, me equivoqué, ya no es Unión Soviética, sino Rusia. Rusia es justamente haber eliminado los medios de comunicación que vienen desde ese país. Es la manipulación, el conjunto de la manipulación de la información o el control de la información es lo que permite un desarrollo exitoso o no exitoso de la ciudadanía. Y hay un cuarto elemento en el cual debemos estar muy atentos para la investigación. Ya hemos entrado en un contexto donde predomina la inteligencia artificial. Todo lo que son robots y TICs, última generación, ¿no? Se han puesto de moda y crecerán. La década del 20, la década del 30 serán contextos donde crecerá enormemente lo que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene que ver como resultado y como contexto con la investigación. Entonces, hay esas 4 razones generales por las cuales yo diría que es importante la investigación. En primer lugar, porque permite el control, el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, cuyo control permite la dependencia, el control del desarrollo de la humanidad y el control político de la humanidad. Segundo, porque el Perú también necesitamos liberarnos de la dependencia científica tecnológica. Tercero, porque el mismo ejercicio de la ciudadanía está en juego cuando hacemos crecer o decrecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cuarto, porque estamos ingresando aceleradamente al desarrollo intensivo de la inteligencia artificial que tiene que ver estrechamente con el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de la innovación. Serían 4 componentes generales, fundamentos generales para todo, pero hay otros elementos específicos para el campo de la educación y del magisterio. Destacaría 3 fundamentos en el campo del magisterio. El primero es que el nuevo currículum de las escuelas de educación superior pedagógica o de los institutos de educación superior pedagógica, es decir, el nuevo currículum de la formación inicial docente, ¿no? Trae consigo como uno de los componentes centrales la investigación. Aproximadamente no menos del 40% del tiempo formativo en los nuevos
en la nueva formación magisterial de los pedagógicos, ¿no? Tiene que ver en ese 40% aproximadamente con investigación. Con investigación estamos dando un salto muy importante todavía en el papel en el nuevo currículum de los pedagógicos. Sé que en las universidades se intenta hacer algo particular, pero todavía el SUNEDU, si bien ya ha puesto algunos elementos para que en las facultades, en todas las facultades de educación, se ponga énfasis en la investigación, todavía no hay consistencia en ese planteamiento. Por ejemplo, el año pasado, el Congreso, los congresistas actuales que están en el poder, llevaron a nuevamente ser regresivos en el llamado bachillerato automático. Es decir, de que ya no necesitan tener una investigación como antes se requería. Entonces, pero sí tenemos que en el nuevo currículum de educación superior pedagógica estamos teniendo una buena base para poder hacer investigación y, como les decía, no menos del 40% del tiempo disponible para hacer investigación se ha hecho en esta casa, en el caso de los, en el caso de investigación que se le ha puesto acento. Eso es una primera fundamentación, que cualquier profesor y estudiante de los pedagógicos ahora tiene que dedicar no menos del 40% a un quehacer investigativo. Un segundo fundamento es que tenemos actualmente aproximadamente unos 94,000 estudiantes que se están formando, ya sea en institutos de educación pedagógica o escuelas de educación superior pedagógica o en facultades de educación. Más son la gente que está en los pedagógicos, cerca de 60,000, mientras que en las facultades de educación están aproximadamente, tenemos unos 35,000 estudiantes que se preparan para ser futuros docentes. Pero de esos 94, 95,000 estudiantes en formación magisterial, puedo asumir que están en pésimas condiciones de formación investigativa. No hay una formación investigativa seria. El currículum recién fue aprobado en el 2017 y recién se está, el nuevo currículum recién se está queriendo plasmar, y yo diría que todavía se está en pañales. Entonces, es importante en estos momentos, estratégicamente, estamos en un inicio y es bueno que las instituciones que tienen que ver con educación, como el CES, ponga la mano, ponga presencia, tenga su presencia en todo lo que es la cuestión de investigación, porque se está
en un inicio en estos pedagógicos y en las facultades de educación. Eso no quiere decir que antes no hubiera investigación, sí, pero era una investigación de bajo nivel, de bajísimo nivel y totalmente desarticulada, ¿no? O en su defecto, mandaban a hacer las investigaciones a terceros, o en su defecto, aún mandando a hacer, se descubría que muchas de las investigaciones no eran sino calco y copia de otras investigaciones. Entonces, yo diría que estamos al inicio en esas instituciones de formación magisterial, en el inicio de un nuevo periodo de formación magisterial, de formación investigativa. En tercer lugar, yo diría que los maestros que están actualmente en servicio, cerca de 400,000 maestros en servicio, esos maestros en servicio están estos maestros en servicio en pésimas condiciones en cuanto a investigación. Puedo acreditar, por ejemplo, que hace un par de años estuve dictando talleres para profesores de formación magisterial sobre didáctica de la investigación. O sea, cómo enseñar investigación en educación básica. Porque en el caso peruano, en el 2016 se planteó un nuevo currículum nacional de educación básica y ahí ya se colocaban competencias investigativas. Posteriormente vino lo de formación magisterial. Ha sido a posteriori. Primero se aprobó la investigación en el caso de currículum nacional de educación básica. Bueno, los docentes en servicio, a quienes yo tuve la oportunidad y la experiencia de estar cara a cara con ellos para enseñarles didáctica de investigación, yo diría que un 95% acababan diciéndome, recién comprendo que es un problema de investigación. Recién comprendo lo que es una hipótesis. Yo estaba enseñando cómo deberían enseñar a didáctica de investigación para nuestros niños de inicial, de primaria y secundaria. Y los profesores en servicio recién aprendían cosas que deberían saberse desde inicial, desde primaria y secundaria, ¿no? Y por último, un cuarto lugar, es que es muy difícil formar a esos maestros en servicio. ¿Por qué es muy difícil? Formarlos en general y mucho más en particular en el caso de investigación. Por una sencilla razón, el modelo neoliberal asume como dogma la desregulación de la fuerza de trabajo en general y del trabajo docente en particular. Bueno, a comienzos del presente siglo XXI, por el 2000, 2005, 2006, apenas el 6% de los maestros en servicio eran contratados.
la mayoría tenían estabilidad laboral. Ahora, en el marco del modelo neoliberal, hay la desregulación de la fuerza de trabajo docente y por lo tanto estamos bordeando con cálculos a la semana pasada, estamos cerca del 45% de maestros contratados. Si yo tengo un 45% de maestros contratados, no tengo una situación material estable para formar a esos maestros en algo interesante. Entonces, en resumen, creo que es importante en términos generales y también en términos específicos la investigación, la formación en investigación. Quedo para algunas preguntas o repreguntas que puedan hacerse sobre esta pregunta general. Gracias, doctor. Doctor, en su intervención, usted nos decía que todavía persisten limitaciones en el desarrollo de competencias investigativas, tanto de futuros profesionales a estudiantes que se convertirán en futuros profesionales, en futuros docentes, como de maestros en servicio. ¿Considera usted entonces que se trate de aumentar cursos de investigación para suplir estas necesidades? Yo diría que eso es relativo, ¿ah? En general diría que no se trata de hacer nuevos cursos. Por ejemplo, si solamente aplicásemos la técnica de investigación formativa, donde en todos los cursos se enseña investigación, habríamos dado un gran paso. Entonces, no se trata de incluir nuevos cursos, ¿no? A mí me agrada el nuevo currículum que ha salido en el campo de investigación, en el Ministerio de Educación, a pesar de que tengo mis dudas sobre eso, como lo voy a sellar después. Pero en general, me parece que no se trata de aumentar cursos, sino que importa dar saltos cualitativos en el enfoque y en la ética del trabajo. Destacaría esos dos cambios. Cambiar de enfoque en el campo de la formación investigativa y cambiar de ética. Y disculpen que me refiera con énfasis en lo segundo, porque estoy casi seguro que más de la mitad de las investigaciones con las que se gradúan, entre comillas, nuestros estudiantes, son calco y copia de otras. Ahora, eso de manera en general, ¿no? Y de manera en general, yo diría que las mismas instituciones de formación magisterial, llámense institutos de educación superior pedagógica, llámense escuelas de educación superior pedagógica, llámense facultades de educación, esas deberían concebirse, ¿no? Evaluarse y decir, estoy en educación superior, y si estoy en educación superior, uno de los rasgos de la educación superior es tener producción científica, producción tecnológica. Las mismas instituciones deberían conformarse como comunidades de investigación científica tecnológica. Nuestras mismas, todo instituto, toda facultad, todo pedagógico debería ser una comunidad de investigación. De manera específica, está bien lo que se ha iniciado en los pedagógicos. Está mal lo que todavía no se ha iniciado
en las facultades de educación. No se ha iniciado, salvo en algunas facultades, en algunas universidades que son pocas, ¿no? Que son pocas, ¿no? En la mayoría absoluta todavía no hay una toma de conciencia y una ética, subrayo la categoría ética en el desarrollo de la investigación científica tecnológica. Por ejemplo, yo noto en el nuevo currículum de formación investigativa dos elementos positivos. Primero, incremento de tiempo formativo en investigación desde el primer ciclo de investigación. Ese es un primer salto cualitativo en el enfoque, ¿no? Hay formación investigativa desde el primer ciclo de formación investigativa. Y segundo, se junta la formación investigativa a la práctica profesional. Me parece también saludable ese tipo de decisión de juntar formación investigativa y práctica profesional. Sin embargo, ese currículum que me parece positivo como avance, yo encuentro 4 limitaciones muy serias en ese currículum. Primero, el reduccionismo del objeto de estudio planteado. Porque claro, en la medida en que coloco la formación investigativa dentro de la práctica profesional, estoy sesgando negativamente a que los estudiantes solamente hagan investigación sobre práctica docente, dejando de lado otros temas importantes de investigación. Eso me parece que hay que superar, ¿no? Esto se limita, por ejemplo, a solamente usar la investigación-acción y se gana efectivamente en lo que vendría a ser posteriormente una docencia reflexiva, pero se pierde mucho en otros tipos de investigación. Una segunda cuestión negativa que debe superarse en la actual propuesta es la contradicción entre el reduccionismo que antes he hablado, ¿no? Y la demanda de culminar la formación magisterial con investigación aplicada. Oiga, si me están diciendo de que deba limitarme a hacer como investigación, tener mi objeto de estudio, el mismo proceso de práctica profesional, ¿cómo voy posteriormente a exigir que los estudiantes hagan investigación aplicada? Sin embargo, hay dos normas, una que señala que en el 9º y 10º ciclo, es decir, al final de la carrera magisterial, haya formación en investigación aplicada, ¿no? Y que se termine en investigación aplicada, pero por otro lado, desde el primer ciclo, simplemente se reduce a todo lo que es la investigación-acción. En tercer lugar, en el nuevo currículum se plantean lo que ellos llaman proyectos integradores. Proyectos integradores que están muy bien desde el punto de vista curricular. Está muy bien que se dé un aprendizaje por proyectos, un modelo de enseñanza por proyectos, modelo de uso educativo de los proyectos, y plantea
el nuevo currículum tener proyectos integradores, pero no se llega a precisar cómo esos proyectos integradores se relacionan con una formación investigativa. No se llega a hacer ese tipo de precisión y queda más bien como un pegote y no queda como algo coherente, sino como una suerte de práctica yuxtapuesta. Una cuarta elemento que hay que precisar en el nuevo currículum es que no queda muy claro lo que vendría a ser una didáctica de la investigativa en educación básica. Si yo formo para que salgan profesores de educación básica y, por ejemplo, para comunicación, tengo didáctica de la comunicación. Para matemática, tengo didáctica de la matemática. No hay un equivalente similar en la formación de didáctica investigativa para que los futuros maestros que van a enseñar investigación sepan enseñar investigación, tengan una didáctica de desarrollo de competencias investigativas. Tendría esas situaciones respondiendo a la pregunta de si es solamente una cuestión de aumentar cursos. No, creo que hay que cambiar el enfoque y hay que cambiar, hay que hacer algunos cambios muy importantes en el mismo sentido y estrategia formativa. Gracias, doctor. Doctor, ante la necesidad de una sólida formación investigativa en los futuros docentes, ¿qué estrategias se podrían asumir para el desarrollo de competencias investigativas en la formación inicial docente? Yo creo que está bien los avances que se han hecho en el currículum, pero hay que superar también esas limitaciones, esas 4 limitaciones que antes he señalado, ¿no? Eso me parecería importante. Una segunda cosa importante es definir temas y problemas de investigación factibles de investigar en cada comunidad investigativa. Distinguiría lo que es un tema de lo que es un problema de investigación. Un tema de investigación es un posible objeto de estudio, pero no necesariamente un problema de investigación. Existe problema de investigación cuando sobre un tema de investigación existen interrogantes, problemas de conocimiento. Eso a veces no se hace esa distinción. Por eso es que plantearía que en primer lugar existiese como una suerte de tener un sistema de temas y problemas de investigación y no superando el reduccionismo a que nos lleva el currículum, que solamente el tema de investigación es el proceso formativo del maestro y el tema de analfabetismo, el tema de desnutrición crónica de los estudiantes, el tema de infraestructura educativa, de condiciones de educabilidad, etcétera, 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 quedan fuera de foco, quedan sin un campo muy preciso por no haber articulado. Y en cuarto lugar, plantearía como estrategia que se cumpla lo que ya ha sido normado por la CONCITEC, me parece hace un par de años, de que toda institución de educación superior priorice líneas de investigación. Líneas de investigación. No estoy hablando
ni el CONCITEC habla de temas de investigación, sino líneas de investigación. Las líneas de investigación son conjunto articulado de temas de investigación, ¿no? Conjunto articulado de temas de investigación. Entonces, definir previamente cuál es el perfil del investigador, del docente investigador. El profesional de la educación debe ser un profesional de la docencia y un profesional de la investigación educativa. Ese es, a partir de ese perfil, no solamente tener un perfil profesional docente, sino un perfil del investigador docente, del profesional de la investigación educacional, para no limitarme solamente con una visión míope y tecnicista de la formación magisterial, ¿no? Y hay que seguir una estrategia. A partir de una estrategia definida, ¿no? Yo sugeriría que para cada ciclo fuésemos articulando el desarrollo de competencias investigativas. Por ejemplo, para el primer ciclo, que el chico sea capaz de identificar conocimientos científicos en textos. Es decir, que no mande a mis chicos a usar simplemente una bibliografía, sino que sea bibliografía con base científica y que el chico, el estudiante, sepa discriminar cuando estoy hablando de un material científico y cuando estoy hablando de un material no científico. Y usar la técnica de la investigación formativa desde el primer ciclo, en todas las áreas curriculares, en todos los cursos. Ahora ya no hay áreas curriculares en formación inicial docente, sino hay cursos. Se usan cursos y módulos. Los cursos son los cursos que antes conocíamos como áreas y ya desaparecieron las áreas en formación inicial docente, por lo menos en los pedagógicos. Todavía en las universidades quedan cursos y se ha regresado también en los pedagógicos al uso de la nomenclatura de cursos. En cada uno de los cursos se debería enseñar investigación, ¿no? Mandando a los estudiantes a hacer simulación de investigación en las áreas correspondientes, de tal manera que el estudiante de educación inicial ya vaya entrenándose a hacer investigación en la modalidad para la cual está estudiando. En el segundo ciclo, poder hacer ya pequeños diagnósticos. Y como va junto con la formación preprofesional, que haga diagnóstico de las características de los estudiantes, donde va a ser su práctica profesional, donde que haga pequeñas descripciones de la institución donde va a estar, donde va a hacer su práctica profesional, ¿no? O que haga, digamos, que ya sepa por lo menos qué son las variables, qué son las hipótesis. En el tercer ciclo, que ya pueda hacerme enfoques correlacionales. Es decir, por ejemplo, que un grupo de estudiantes que está trabajando con instituciones, en institución del estrato D, compare, ¿no? Correlacione con los resultados de otros que están haciendo
en otro tipo de estratos, y así sucesivamente, para ir introduciéndolos al estudio correlacional, ¿no? Que me sepa ya el estudiante saber discriminar qué cosa es un problema de investigación, que sepa manejar lo que es un problema de conocimiento investigativo y que no me confunda tema de investigación con problema de investigación y que me sepa discriminar qué cosa es planteamiento de un problema de lo que es una formulación de un problema, ¿no? De investigación. Y que ya ahí le demos una introducción a lo que es la investigación-acción en la cual se va a desarrollar también. Y ya en el cuarto ciclo, comenzar a introducirlo con variables explicativas, al uso de variables explicativas, aunque sea tomando una variable independiente y una variable dependiente. Posteriormente habría que complicarle. Ya no solamente una variable independiente, sino una variable independiente desagregada en varias variables independientes, ¿no? De esa manera pueda introducirse a hacer una investigación multivariada. Entonces, en el quinto ciclo ya decide el tema y problema de investigación de su tesis, ¿no? Pero tesis que esté dentro de las líneas de investigación institucionalmente asumidas por la facultad o por el Instituto de Educación Superior Pedagógico o la Escuela de Educación Superior Pedagógica. No que se mande así porque sí, sino en el marco de líneas de investigación para que la institución no solamente esté viendo el estudiante sus propios intereses individuales, sino que se crezca en una visión de acumulación colectiva del saber y no solamente una acumulación individualista del saber. En el sexto ciclo, ya introducirlos en la temática de las innovaciones a partir de lo que viene haciendo y que elabore alguna pequeña investigación de carácter cualitativo para de esa manera introducirlo más allá de la investigación cuantitativa, también a la investigación cualitativa. Y en el séptimo ciclo, diseña y valida innovaciones en su especialidad como investigación aplicada. Ya no simplemente como una investigación-acción, sino como una investigación aplicada. Yo he intentado homogenizar con lo que está planteado desordenadamente en los dos dispositivos legales que hay en el Perú. Uno que dice que debe salir haciendo investigación aplicada y otro que dice que desde el inicio debe hacerse una suerte de investigación-acción. Y finalmente, en el noveno y décimo ciclo, diseña y elabora su tesis como una investigación aplicada, combinando, si es necesario, otros tipos y o niveles de investigación. Plantearía una estrategia de este tipo para poder plasmar lo que estoy señalando. Gracias, doctor. Doctor, la doctora Lourdes tiene una pregunta para hacerle muy relacionada con lo que usted ha estado exponiendo. Por favor, doctora. Gracias. Sí, me parece muy interesante el análisis y muy bien formulado en realidad, ¿no? Si combinamos, doctor, esta propuesta, porque nos hacen falta propuestas, si combinamos esta propuesta con
la afirmación inicial de que estamos realmente en pañales y que hay bastantes limitaciones para la investigación, ¿no? Digamos que estamos en los dos polos. A mí me surge la pregunta, no sé, y también de repente si armamos la mesa con la doctora Elena, me parece que el problema también está por quién lo haga. Es como, digamos, quiero hacer una casa y digo, mira, ¿sabes qué? Me vas a poner este ladrillo con tanta profundidad, con esto, con lo otro, y vas a trabajar de tal manera. Todo lo que tiene que hacer es que quiero que haga, pero no tengo los albañiles. O los albañiles no saben cómo construir, ¿no? Entonces, me da la impresión, pero realmente es una impresión, que usted como investigador tiene datos mucho más específicos, ¿no? Más científicos, que en nuestro país pasa algo así. O sea, todo está más o menos, no claro totalmente, pero una idea de lo que hay que hacer. Pero el problema es que no hay investigadores con la suficiente experiencia investigativa que estén enseñando en los cursos de metodología de la investigación, la asesoría de tesis. Entonces, ahí hay para mí un problema, ¿no? Y el otro problema es, por ejemplo, esta clase de propuestas que hace usted me parecen sumamente coherentes. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos los espacios donde se decide el currículum? Tendrían que estar esta parte definida y hecha por expertos en investigación, a mi parecer. Porque el que ha investigado, el que es experto en investigación, más o menos tiene claridad del qué y del cómo, y podría dosificar. Creo que ahí hay un enorme problema y no sé cómo se puede resolver, porque estamos muchos años con este problema. O sea, ¿cómo podemos tener gente titulada profesional que no investiga? Magísters, doctors, que tienen el cartón de doctors, de maestristas, y sin embargo no tienen la menor idea de cómo formular un problema, ¿no? Entonces, no sé, por ahí yo veo un tema y la pregunta es ¿qué hacer? ¿No? Entonces, justamente para eso se han abierto estos espacios, para ir conversando entre todos. Ya estamos un poco en la sesión de preguntas, ¿no? Y no sé también si de repente la doctora Elena tiene algún comentario, o el doctor Cifredo, no sé, desde distintas experiencias. Sí, doctora, yo me sumo a su criterio. Disculpe, doctor Cifredo, yo me sumo a su criterio porque, como bien usted decía al inicio cuando me presentaba, ya llevo unos años acá y está claro de que tenemos un diagnóstico bastante preciso de las limitaciones que tienen los futuros docentes, los docentes en servicio, los maestros en servicio, pero es lo que usted comentaba. ¿Qué hacer? ¿Con qué ejército verdaderamente capacitado, con competencias investigativas contamos para poder formar a esos futuros profesionales? El doctor hablaba de cómo ir desarrollando estas habilidades a lo largo del currículo, qué se podía ir haciendo en cada ciclo, y yo lo veo pertinente, pero igual, reitero, ¿con qué ejército contamos? ¿Cuáles son los profesionales, las personas, los investigadores, los científicos que pudieran aportar en este sentido para que realmente estos futuros profesionales se formen adecuadamente y vayamos garantizando una formación continua, pero una formación profunda, una formación sólida? Y usted muy bien decía, se tienen que ganar otros niveles relacionados con las investigaciones, porque muchas personas que consideramos están preparadas, que ostentan estos títulos, sin embargo, la actuación investigativa es poca, es pobre, y además no se unen esos esfuerzos para formar a los futuros docentes. Eso yo creo que es lógicamente una limitación y, como bien decía usted, un problema al que hay que darle solución. Precisamente desde estos espacios, solución desde la ciencia, solución desde los decisores, solución desde los que dirigen las universidades y las instancias de salud, disculpen, las instancias de educación acá en el Perú. Me parece que es el punto clave. O sea, ¿cómo cambiar?
hay un amigo que está ahora en la DIFOID, el profesor Ernesto Lano, que creo que nos está escuchando. Eh, entonces, me hizo una pregunta semejante. Y yo le dije, lo primero que tendrías que hacer es acabar con tu 53% de contratados. O en su defecto, buscar un mecanismo legal para que sean siempre los mismos contratados que tengas, aunque sea en 5 años. ¿Por qué? Porque si no tenemos, en el caso de educación básica, el modelo neoliberal ha llevado a que de 6% de profesores contratados, estemos ahora bordeando el 45% de docentes contratados. Pero el modelo neoliberal ha hecho que del 3% de maestros contratados que existían a comienzo del siglo en las facultades de educación y en los pedagógicos, ahora estemos bordeando el 53% de maestros contratados. Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta un poco llamaría, bueno, hay que preparar a esos maestros actualmente en servicio. Pero ¿cómo los voy a preparar a esos maestros en servicio? Si sé que más de la mitad de ellos ese año está y el próximo año de repente ya no está. Tengo que resolver simultáneamente esos dos problemas, el problema sociolaboral, de estabilidad laboral, y el problema ya más formativo. Y el problema de estabilidad laboral se resuelve con decisión política, con una reforma educativa. Una reforma educativa que significa aumentar inclusive el presupuesto para educación. Ahora, esos son palabras mayores, me dirán algunos. Sí. Si no, estamos jugando. Estamos jugando. Y la otra es, bueno, ya no podemos acabar con los contratados, pero saco una norma que prioridad tienen los contratados de un año para ser recontratados en el siguiente año, para que de esa manera tener y aquellos que han sido capacitados en investigación y en otras cosas tienen prioridad a uno, porque tenemos ahí una acumulación del tesoro público de recursos financieros en esa persona. Entonces, si no estamos ahora, preparamos a una persona y el próximo año ya no está. Entonces, lo mismo que nada. Entonces, tenemos que juntar esas dos cosas como medida particular. Ya en términos formativos, sí, yo diría que el CES tiene una gran potencialidad de trabajo en este campo que hemos conversado esta noche, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Y los amigos del ministerio que ahora están momentáneamente allí tienen una enorme responsabilidad de reorientar lo que puedan en los términos que hemos estado señalando, evidentemente con cambios, no van a aceptar 100%, pueden aceptar, digamos, otros cambios que se ocurran a otros, totalmente de acuerdo, pero que resuelvan el problema, los problemas de fondo. Hay necesidad de hacer énfasis en lo que se llama la formación de formadores, ¿no? También eso. Y dos cosas adicionales, ¿no? Primero, cambiar el enfoque de docencia. El enfoque de docencia en el Perú se ha impuesto la visión neoliberal de que el docente
es un medio para el desarrollo educativo. Y se ha dejado de lado la tesis de que la docencia es al mismo tiempo, medio y fin. Es medio, evidentemente, para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, pero también fin para el docente, para la realización del docente como tal. No como ahora, que ¿quién va a aceptar ser docente? Es interesante cuando uno relaciona, bueno, yo estoy metido en investigación, relaciona, por ejemplo, el número de estudiantes de formación magisterial con el sueldo de los maestros. Y se va a dar cuenta cómo el número de estudiantes ha ido disminuyendo conforme ha ido perdiendo poder adquisitivo el maestro. A partir del 2003, en que hubo un salto en términos de poder adquisitivo hacia el 2008, hay un incremento interesante del número de estudiantes de formación magisterial, ¿no? Pero ha habido un incremento más interesante desde el 2015 al 2018. ¿Por qué? Porque coincide hay una cierta correlación con la mejora de los saberes de los maestros. Porque el chico no tiene solamente la vocación de ser maestro para ser un buen mediador, sino también que la docencia sea un espacio de realización. Es decir, un cambio importante en eso es asumir la docencia como fin y como medio. El modelo neoliberal solamente ha puesto énfasis en que el maestro es mediador, es medio del desarrollo de aprendizaje, y se ha olvidado de que es también un espacio, un campo de realización personal, la docencia como fin. Esa es una apreciación muy importante, a mi modo de entender, de cambio de enfoque de la docencia. Pero también importa cambiar otros elementos de enfoque, ¿no? El enfoque que tendríamos que decir es el enfoque que tiene que ver con lo primero. No solamente buscar que el investigador, que el docente sea docente, sino que sea un profesional de la educación, que al mismo tiempo es un experto en docencia, pero al mismo tiempo es un experto en investigación educacional. Lo digo por mí mismo, ¿no? Yo estaba de profesor y me tuve que meter a estudiar sociología para poder saber algo de investigación, ¿no? O sea, la formación pedagógica no me daba para ser investigador. Entonces, de lo que se trata es de que asumamos las instituciones formadoras como centros, no solamente de formadores de profesionales técnicos, sino de profesionales en el campo de la investigación y del cambio del conjunto de la sociedad y del conjunto de la educación nacional y de la especialidad donde está laborando. Gracias, doctor. Doctor, en palabras anteriores, usted mencionaba la necesidad de definir coherentemente líneas de investigación, a las cuales llamó conjunto de temas de investigación. En tal sentido, nos preguntamos, ¿qué tipo de investigación se consideran podrían desarrollarse en la formación magisterial? Yo diría que habría que analizar el contexto
en cada lugar. Plantearía de que por regiones se hiciesen líneas de investigación, por regiones. Porque unas son las líneas de investigación, por ejemplo, en Datén del Marañón, acá en el Perú. Y otra cosa es la línea de investigación en Monterrico, acá en el Pedagógico, ¿no? Entonces tiene que ver con el contexto, con el entorno y lo que queremos modificar, ¿no? Entonces, pero no deben ser temas de investigación, sino líneas de investigación. Por ejemplo, yo estoy asumiendo, cuando me han pedido alguna orientación ya concreta sobre líneas de investigación, estoy asumiendo de que los sujetos son sujetos de un sistema educativo y que los sujetos del sistema educativo manipulan y controlan, orientan, desarrollan insumos, procesos y resultados. Asumo un enfoque sistémico, ¿no? Pero al asumir el enfoque sistémico, estoy planteando que siempre el output debe estar presente. Es decir, la razón del sistema siempre está presente en cualquier investigación y que ya dejemos de lado las investigaciones diagnósticas de una sola variable y que entremos a trabajar por lo menos investigaciones explicativas con 2 o más variables. Sí, es muy, creo que cerrando el tema, se ha abordado el rol del docente, el rol del investigador, la situación, un poco las líneas de investigación, el sistema, que es una cuestión, un problema más allá de lo técnico, es un sistema global, un tema político, un tema social, económico, ¿no? Y tal vez de tener nuevos enfoques, nuevas miradas y a veces mirar adentro lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos cada año muchos ex becarios, docentes, que han salido a hacer maestrías y doctorados y han tenido un muy buen entrenamiento en el exterior. Cuando regresan estos docentes, ex becarios, llenos de conocimientos, no hay un sistema desde el ministerio que los integre y los devuelva al sistema educativo para fortalecer. Entonces, creo que como usted dice, doctor, que sí hay que tener otra mirada desde el ministerio, ¿no? Si realmente se quieren hacer las cosas, pero sí lo tomamos en serio. O sea, si realmente entendemos que el problema está, como decía, que no tenemos el ejército de los que van a desarrollar y activar los procesos de una investigación seria. Entonces, si ese es el problema, y por otro lado tenemos cada año gente que regresa de distintos países, de Japón, de Alemania, de los Países Bajos, de Cuba, etcétera, etcétera. Tenemos un cuadro de ese ejército. Tenemos el problema y tenemos a un costado la solución, que no cuesta nada. Pero mientras el ministerio, digamos, o no sé, pues el ministerio o las instituciones, ¿no? No sean capaces de articular las cosas, la solución se nos va a ir. Bueno, eso sería un poco lo que yo podría decir como colofón final. No sé, de repente la doctora Elena y usted, doctor Cifredo, para ya ir concluyendo con esta interesantísima entrevista, ¿no? Yo simplemente resumiría que como utopía habría que estar pensando en que educación superior tiene 3 grandes dimensiones desde el grito de Córdoba hace más de 100 años en el 2018. En el 1918. En el grito de Córdoba se acuñaron 3 categorías: investigación,
profesión y proyección social, ¿no? Y que todos los profesionales deberían ser como que expertos en esas tres dimensiones, expertos en su propia opción profesional, expertos en investigación y expertos en el darse a la sociedad en proyección social. Esa utopía creo que sigue vigente y más vigente ahora como nunca. Que nosotros planteemos la idea de que la utopía es que salgan de nuestras facultades, de nuestros pedagógicos, salgan excelentes profesionales, excelentes investigadores y excelentes docentes comprometidos con el pueblo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, rapidito, de manera muy sintetizada, ¿nos pudiera decir si usted considera que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología puede ayudar al desarrollo de la investigación en Perú? Muy rapidito, doctor. Yo creo que sí. Creo que sí. Solamente el hecho de enunciarlo ya es algo positivo, ¿no? Si se parte ahí, y mucho más, si es que se asume la investigación desde la educación básica como un rasgo, así como se está metiendo de que la educación es un derecho humano, ¿no? También que la investigación es un derecho de todas las personas, también podamos tener una visión de interiorización de la necesidad de algo. En este caso, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Gracias, doctor. Le reiteramos las gracias por sus atinadas y pertinentes respuestas. Gracias a nuestro público por las preguntas que se hicieron, por las reflexiones también que nos han ido transmitiendo. Gracias al CES por esta genial idea de proponer estos intercambios para ir buscando un tanto soluciones en pos del desarrollo de la investigación científica en el Perú y de, lógicamente, mejores resultados. Invitamos, por tanto, a la doctora Lourdes para que despida este evento. Adelante, doctora. Agradecemos entonces a todos y todas por esta muy interesante conversación, por su participación, y les recordamos que el próximo jueves también tenemos la presentación de una ponencia igual de interesante con el doctor Julián Regnet, que es de la Cámara de Comercio Alemana. Él estará disertando con nosotros el tema de formación dual en educación superior. Él en realidad es en el Perú, él ha llegado hace un mes y es el responsable de todo lo que es los procesos formativos en educación dual para Perú. Va a ser un privilegio también contar con él. Vayan preparando sus preguntas y estén atentos. Empezamos a las 7 en punto como siempre. Nos vemos. Hasta el jueves.